Y estamos ya en la mesa de Hablemos al Grano. Me da mucho gusto saludarlos. Estamos listos ya para iniciar este programa, esta transmisión totalmente en vivo, despuesito de que acabamos de ver a don Enrique Guzmán en nuestras diversas plataformas que tenemos pues disponibles para ustedes. La verdad es que me da mucho gusto saludarlos y también invitar a dos grandes que no cantan malas rancheras, pero que por supuesto hoy el tema más bien es político. ¿Cómo están? Luis Martínez Alcántara y José Antonio Pérez Stuart. Me da mucho gusto recibirlos nuevamente en esta casa que va de un tema a otro sin miedo a parar. Vamos para adelante. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Y viendo a Enrique Guzmán, al que conocí, fíjate, Bien, cuando muy bien. no era solista, sino que cantaba con los Teen Tops, en la época del rock and roll. Exactamente. Ahí se inició los Teen Tops. Fíjate que no, ha sido impresionante, ha sido padrísimo verlo tan activo, verlo tan dispuesto a, pues ahora sí que a seguir la marcha, ¿eh? Él dice, pues yo no me detengo y ahorita, de hecho, si me permiten un poquito antes, bueno, saludar a Luis Martínez para que no comencemos con problemas, ¿no? Luis Martínez Alcántara, ¿cómo estás? Qué gusto nos da saludarte, aunque tú no lo creas. Muchas gracias, también me da mucho gusto también saludarlos a ustedes, buenos amigos. Oye, pues iniciamos esta mesa de Hablemos al Grano y lo cierto es que lo que yo quería comentarles por ahí es esto que están viendo ustedes ahí en pantalla. Aprovechar a agradecerle a todos nuestros amigos que estuvieron conectados en la plataforma de Hablemos al Grano, de Talentos que Suman, de la plataforma de Hablemos al Grano también, que tiene su espacio en Facebook. Y bueno, pues comentarles que estábamos viendo los detalles ahí, pidiéndole permiso a los panelistas de este programa. Bueno, pues comentarles también que ya don Enrique Guzmán va a dar un concierto a la carta. Me llamó mucho la atención. Obviamente este proyecto lo trae la producción es Go, que la verdad es que le han apostado muchísimo al teatro, eso hay que decirlo, muchísimo al espectáculo. En algún momento platicábamos, por ejemplo, con Benjamín Arroyo, que es quien maneja todo el tema de prensa de ellos, y parte de lo que nos decían, que la verdad es que a mí me llamaba la atención, es esta concepción de ver el espectáculo ahora con lo difícil que está, como un intermedio, como quizá un intermedio muy largo, pero que todos los artistas, toda la producción, toda la gente que está detrás del escenario, que quizá luego no los vemos, quizá solamente tenemos oportunidad de recibir el boleto o de darle el boleto a quien nos va a acomodar allí en el asiento que tenemos, de toda esta gente que está, de tramoyistas, de gente que está en maquillajes, que está viendo cuestiones de sonido, en fin, toda esta gente que está trabajando, bueno, en el caso de producciones de Go, de Alejandro Go, les estaba pagando prácticamente pues la empresa todo su sueldo para no despedirlos. Por eso es que era muy complicado hoy no estar en los escenarios, el que no podamos disfrutar estos espectáculos, que dicho sea de paso, para mí, pues es un tema maravilloso de verdad ver a nuestros artistas. Y bueno, pues hoy Enrique Guzmán en esta conferencia de prensa también hablaba de cómo va a ser esta innovación, digamos, de un concierto a la carta, porque va a estar teniendo esta comunicación, digamos, con quienes van a estar en el concierto, que es más o menos un poquito del 29 de agosto, un poquito más de un mes. Va a tener comunicación, digamos, van a empezar a tener esta cercanía con quien va a pedir las canciones. Y un poco va a ser esta historia de, oye, ¿y por qué quieres que yo la cante? No, bueno, yo la puedo cantar, pero cuéntame por qué. Entonces, esa interactividad que la verdad es que no habíamos visto, que yo no había conocido y que finalmente nadie conocíamos, de estas posibilidades que tenemos a partir de las nuevas tecnologías o de este contacto quizá no tan cercano en verlo físicamente, pero sí en esta cuestión virtual, cómo está aprovechando Enrique Guzmán a lanzarse a esta cuestión. Y bueno, con toda la experiencia que tiene, con todas las canciones, con todo el talento, con todos los escenarios que ha pisado, bueno, pues ahora tener la oportunidad también de interactuar con el público de una manera estupenda. Lo cierto es que nos dio una bailada y una cotorreada ahorita en la conferencia de prensa, todos los que estuvimos ahí, prácticamente fuimos 100 los representantes de los medios que estuvimos en esta plataforma virtual, comentarles, José Antonio, Luis, que incluso muchos se quedaron afuera, porque en esta plataforma en la que estuvimos, digamos, interactuando, pues solamente entrábamos 100, entonces hubo mucha gente que se quedó fuera y fue muy interesante cómo pues en esta organización de 100 personas tratando de hablar al mismo tiempo, bueno, pues se lograba tener esta interacción con el artista, con este personaje, grandioso personaje de la época del rock, del rock and roll, ¿no? Y bueno, pues solamente comentarles,
previo a este arranque que vamos a tener y que, bueno, pues ustedes saben que no estamos dispuestos a ceder ahora en la información, en las críticas, en la opinión, y creo que en este complemento que hay de la información, de darles un panorama más de análisis, ¿no? Que creo que eso es lo que hemos platicado con estos periodistas, con estos grandes periodistas con los que comparto el espacio, de no solamente quedarnos en la parte de información quizá oficial que nos dé el gobierno o que nos dé algún otro actor, sino más bien ponerlo en un contexto, explicarlo y llevárselo a ustedes precisamente a partir de estos análisis, de estos razonamientos que estamos haciendo. Ahora sí, sin más preámbulos, señores, ¿cómo están? ¿Cómo arrancan esta emisión? ¿Cómo ver este panorama político de nuestro país y del mundo? Quisiera nada más hacer, si me permiten, dos aseveraciones. La primera de ellas es que no te ha de haber costado ningún trabajo participar en una conferencia de prensa de 100, teniendo la experiencia diaria de confrontar a Luisito Martínez, o sea, que se la sabe de todas en este mundo. Entonces, imagínate, ya tienes unas tablas, ¿no? Uno va aprendiendo, uno va aprendiendo. Sí, claro, no. Es esto, tener al toro enfrente y saber cómo darle la vuelta, Imagínate nada más. Eres como ahora está toro, me dijeron. Y muy joven para que no empieces. Toro joven para no empezar. Sí. Felipe sería la crónica taurina. La crónica taurina definiría a Felipe como un matador de reses bravas. Luis Martínez, por alusiones personales. ¿Amú me hablas? ¿Amú? Sí, tú tocaste un tema que es dijeron, ¿sabes qué? Pareciera en México. Dijeron por ahí los diputados de réplica. Tocaste un tema fundamental, Felipe. Pareciera en México que el tiempo lo otorga el gobierno. Ajá. Y es que venimos de una experiencia que en México, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, aquí en México el gobierno a las estaciones de radio y de televisión, y esto es algo que olvida la gente, a las estaciones de radio y de televisión les otorga una especie de permiso para que puedan operar, para que puedan funcionar, una concesión que es por tiempo limitado y se las puede retirar. Entonces, esta concesión que otorga el gobierno actúa como una espada de Damocles que está sobre los dueños de las estaciones de radio y de televisión, y entonces están sometidos. No pueden hablar en contra del gobierno, criticarlo a fondo, porque saben que les pueden en cualquier momento retirar la concesión, lo cual no sucede en plataformas como la que tú estás utilizando. Sí, fíjate que ha sido una gran oportunidad, la verdad es que sí, tener esta posibilidad de migrar, ¿no? Lo cierto es que para mí ha sido una gran experiencia, pues finalmente nos ha tocado estar en los medios impresos, ¿no? En la parte dura, en la parte del radio, en la parte, pues, de lo que es el día a día, y créeme que sí, aquí nos podrán decir lo que quieran, pero vivimos de plena responsabilidad que implica la libertad, porque tampoco es hablar por hablar, sino tener esta frescura y esta posibilidad que te da, sí, la responsabilidad de estar en un micrófono, pero también la libertad de poder exponer todos los temas, los puntos de vista y de escuchar también a los demás, de verdad escuchar las opiniones que a veces, híjole, no son las mejores, duelen un poco, pero hablar de tú a tú en estos medios, créanme que para mí como periodista ha sido lo mejor que nos ha pasado en los últimos 20 años, ¿no? Pero Luis Martínez, yo te veo muy reflexivo. ¿Qué pasa, Luis? ¿Cómo has visto estos días de la información? Sí. No, creo que estamos ahí con problemas de... Fíjate que A ver, vamos a ver. Bueno, yo he estado muy atento ahorita a lo que efectivamente las redes sociales, pues todo lo que implica
No, fíjate que no te estamos escuchando, Luis, como que No. tenemos por ahí un problemita de recepción de audio. A ver si ahorita nos escuchamos bien, Luis. Pero bueno, por lo pronto, José Antonio, ¿tú cómo ves ahora esta semana que ya va avanzando, complicada para el presidente de la República, porque decidió irse a meterse ahora sí que a la boca del lobo, irse a los lugares que hemos visto que son mucho más complicados en temas de seguridad, donde realmente han estado atacando los grandes cárteles, digamos, de pues los comandos armados, y han hecho cualquier cosa cualquier desastre, digamos, en temas de seguridad, y se propuso estar el presidente por allá. ¿Cómo explicar este tipo de acciones presidenciales? Porque siempre traen cola que le pisen, José Antonio. Mira, hay que tomar en cuenta una situación. En primer término, él, desde antes de tomar el poder o de asumir la presidencia de la República, él prometió amnistía para los hombres del narco. En segundo término, cuando llegó ya a la presidencia de la República, no solamente confirmó la búsqueda de amnistía para todos ellos, sino que también se comprometió a legalizar la marihuana. En tercer término, oficialmente dijo que no declararía la guerra al narco. En cuarto lugar, ofreció y realizó obras de beneficio para el cártel del Chapo Guzmán, para el cártel de Sinaloa, realizando toda una serie de trabajos de infraestructura en las áreas del llamado Triángulo Dorado, donde opera precisamente este cártel de Sinaloa, cártel del Chapo Guzmán, y ahora con sus hijos, los chapitos, los llamados chapitos, y que es donde tienen sus plantas donde procesan el fentanilo, que les llega directamente desde China, auspiciado por el propio gobierno comunista de ese país. Y todo esto, ¿qué es lo que ha traído como consecuencia? No que los cárteles de la droga, beneficiados por todas estas decisiones de López Obrador, aminoren la violencia, sino que por el contrario, se ha recrudecido por dos cosas. Primero, porque los cárteles que no han recibido los beneficios, las prebendas, los amoríos del gobierno de López Obrador, los otros cárteles, están muy molestos, están enfurecidos por la actitud, por esa inclinación del gobierno de López Obrador en favor del cártel del Chapo Guzmán. Y entonces han actuado y han llevado a cabo medidas de franco narcoterrorismo. Y en segundo término, porque el propio cártel del Chapo Guzmán está sufriendo una fortísima división interna. Hay una confrontación de los viejos miembros del cártel que estuvieron operando con el papá, que ahora está en Nueva York, y que no quieren que sean los dirigentes de todo este cártel los hijos, los chapitos. Entonces, hay una matazón en todo el territorio mexicano. Va López Obrador, pero va a Guanajuato porque hay que tomar en cuenta una cosa, que le interesa mucho tanto al cártel del Chapo Guzmán como al propio López Obrador, dañar al gobierno que está en Guanajuato. Felipe, tomemos en cuenta una cosa. Desde que Carlos Salinas de Gortari se decidió a reconocer los triunfos electorales de los partidos de oposición, fue el primer presidente de la República que lo hizo. El gobierno de Guanajuato ha estado en manos no oficiales, ha estado en manos, digamos, de la derecha, entre comillas, panista. Medina Plasencia, estuvo el propio Vicente Fox, al que mataron a Martín Huerta cuando era secretario de Seguridad Pública. En fin, se han venido una serie de gobiernos no panistas. Entonces, lo que tiene el gobierno de López Obrador es la intención de anular ya, quitarle, de arrebatarle al panismo el gobierno de Guanajuato, porque le interesa mucho mantener el control ya del Bajío mexicano. Pero también esta acción viene unida junto con la ofensiva del cártel del Chapo Guzmán por arrebatarle a sus rivales esa misma plaza. Entonces, se ha venido toda una ofensiva, tanto política por parte de Morena,
y López Obrador como del narco por parte del Chapito en contra del gobierno de panista de Guanajuato, porque lo que buscan es desestabilizar para que en las elecciones del año próximo, en lugar de volver a votar por el PAN, voten en favor de Morena. Eso es lo que hay. Luis Martínez. Fíjate que es eso. Hablábamos en otra ocasión que el acuerdo de transformación distingue por tienen pues ahora sí, sus amigos, su brazo armado, y que ya hoy lo que podemos tratar es que efectivamente, recientemente, los mismos medios tomaron oficio y las confrontaron en caso del DF, con Claudia, que estaban junto a ellas las agitadoras. Algo similar pasó en Guanajuato, también el gobierno decidió que eran activistas de profesionales para estabilizar. Y ahora lo preocupante es esto, que ya no solamente son los manosos, digamos, aislados, sino que ya son, como ya son grandes cuates, ya les da amnistía, ya sacó a mucha gente así malosa, ahora sé que efectivamente están ayudando y sirviendo para este tipo de trabajos, porque sí están logrando destabilizar el gobierno de Guanajuato o pretenden destabilizar. O sea, hay que estar atento a eso, porque lo preocupante sería que ellos, pues, los velosos a ese nivel, que estén haciendo el trabajo sucio para la cuarta transformación, pues, Exactamente. Pues creo que sí. Fíjate que sí tenemos por ahí como problemitas de audio con Luis, pero bueno, creo que más o menos quedó ahí la idea. Aquí lo complicado quizá sea el tipo de mensajes que quiera mandar Andrés Manuel López Obrador, la precisión con la que tenga que finalmente acordar algunas alianzas con los gobiernos, con el gobierno estatal, con los gobiernos estatales, porque sin duda el peligro que hay finalmente, o quien está pagando los platos rotos, pues es la propia ciudadanía, la propia inversión, ¿no? El hecho de que lo comentabas, José Antonio, hace unos días, de la importancia que tiene el que las empresas que hacen esta planeación, digamos, pues a largo plazo, tengan esta certeza que la inversión que van a traer a México, pues pueda garantizar una estabilidad, obviamente la recuperación económica que puedan generar ellos, además de las fuentes de empleo y bueno, la capacidad de detonar, digamos, la inversión y que convenga realmente para ellos generar esta tranquilidad para poder invertir a largo plazo. Esté quien esté, porque finalmente lo que importa aquí es el desarrollo, es la creación de empleos, es la tranquilidad, pero sobre todo es el Estado de Derecho por donde tenemos que empezar para poderles garantizar una inversión, ¿no? Hay que recordar que López Obrador está en campaña y va a esos lugares conflictivos, no para solucionar los problemas, sino porque en esa doble acción, en esa acción de pinza que llevan a cabo los cárteles el cártel del Chapito y Morena, en ese aprisionamiento que tienen contra el gobierno panista de Guanajuato por arrebatarle la plaza, por quedarse con ella, para que sea gobernada por Morena a partir del año venidero, él busca estar ahí presente para moverle el piso finalmente al gobierno de esa entidad. Lo cual es muy evidente, muy claro. Es decir, lo que están buscando, por una parte los de Morena y por otra parte los cárteles de la droga, es desestabilizar a la sociedad, desestabilizar la economía local y al mismo tiempo propiciar un ambiente de incertidumbre que propicie unas elecciones en contra del partido en el poder en Guanajuato. Hay que recordar que tanto Guanajuato logró romper esa tradicional inversión que solamente lo consideraba como una entidad propia para la curtiduría. Es decir, hablar de Guanajuato era hablar de la industria del calzado. Lo sigue siendo, ¿no? Había que el zapato era el hecho en León, ¿no? Es decir, todo el estado de Guanajuato era conocido por eso. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que ahora los gobernadores panistas empezaron a abrir la entidad a la inversión en el sector automotriz y tienen toda una especie, un corredor
que está en peligro, precisamente por ese ambiente de inestabilidad, ¿no? Luis Martínez. A mí también me llama la atención que en esta serie que plantea Antonio, también finalmente en esta que se ve que se está aplicando, primero que hay que tener presente, o por lo menos yo tengo presente, que finalmente la gente que está detrás pensando son viejos periodistas, ¿sí? Y si han tenido la estrategia de crear primero la necesidad y después presentarse como salvador. Hablábamos recientemente que ya, de acuerdo con las estadísticas, son 16 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema, o sea, que ya tienen necesidad, y qué casualidad que ahora ya están careando los, que ya va a haber subsidios, ya va a haber apoyos, ya, porque ya está la necesidad, o sea, ya ellos se van a presentar como salvadores. Platicamos que próximamente en la próxima sesión del Congreso, ¿sí? Tanto senadores como diputados, ya se va a mandar un posible subsidio, ¿sí? Ojalá que se dé, pero realmente si lo vemos en estrategias electorales, crean primero la necesidad y después se presenta como salvadores. Es el viejo truco, Luis, el viejo truco de crear los problemas, ¿no? ¿Te acuerdas que así lo hizo de Echeverría? Creaba los problemas, las dificultades, y luego él se presentaba como salvador, ¿no? Es lo mismo que se está aplicando ahora en Guanajuato, que pretende aplicar en Jalisco, López Obrador. Porque curioso. Y no en Guanajuato, sino en el resto del país, ¿sí? Que sí, en estos. Sí, adelante, Luis, adelante. Y eso es por lo menos lo que yo percibo, pues, es de que si vemos cómo a partir de cuando ya se pudo salir López Obrador a partir del 1 de julio, cambió por completo la dinámica, y hoy está presentando estrategia. Simplemente hoy, el día de hoy, el periódico Reforma, y en su juego, ayer les dicen, no, es que siempre me estás criticando y nunca aportas algo positivo. A ver, ¿cuánto cuesta un viaje internacional? Y hoy en la portada de Reforma saca las estadísticas y efectivamente es un a favor de López Obrador, porque gasta, si no recuerdo mal, 190,000 pesos en esta gira, ¿sí? De Estados Unidos, comparado con las otras giras internacionales de los otros presidentes. Obviamente es un patrón que hay que reconocer, efectivamente gastó poco dinero, pero en estos momentos ya se comienzan a ver de esa manera. No sé. O sea, ya vamos, hay que verlo en estrategia electoral, no, al menos yo lo veo de eso, porque los medios están dando ya de esa manera. Totalmente de acuerdo. Ahora, hay una cuestión ahí que incluso hace unos días recordarán cuando estuvo, digamos que detuvieron a la mamá del Marro y estuvieron haciendo ahí, pegándole, digamos, por parte del gobierno del estado de Guanajuato a este cártel, ¿no? Que realmente ha puesto en jaque al estado y que denunciaba precisamente la que se encargaba de toda esta cuestión allá en el estado, precisamente que la Fiscalía General cometía errores, curiosamente, ¿no? Y lo pongo entre comillas, para generar las órdenes adecuadas, incluso tuvieron que liberar a la mamá del Marro y a familia que habían detenido, precisamente porque no se ponían las pilas el gobierno aún, y creo que eso hay que decirlo, aún cuando reconocían y cuando había esta coordinación muy interesante entre la propia Sedena, ¿no? Digamos, los militares y el gobierno del estado, que incluso habían encontrado mucho mayor coordinación que con la propia, digamos, autoridad, ¿no? Con la propia fiscalía, y denunciaba esto la encargada en Guanajuato de que no estaba viendo este respaldo. Y dices, bueno, ¿qué está pasando con este gobierno federal? Que entonces sí pareciera estar cumpliendo pues, ¿cómo se puede decir? Su promesa de campaña de dejar libres a los delincuentes, ¿no? De no hacer nada por aplicar el Estado de Derecho, y evidentemente esto pone en jaque digamos, al Estado y evidentemente a las acciones que se están coordinando en el gobierno estatal, y bueno, con esta coordinación también que hay, pues, con las fuerzas federales, ¿no?
Hay que recordar, Felipe, que el marro del cártel de Santa Rosa de Lima está en alianza con el cártel del Chapito. Y entonces lo que hay en el Estado de Guanajuato es una confrontación por la plaza entre el Chapito y el cártel del Marro, o sea, Santa Rosa de Lima, contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Exactamente. Entonces, curiosa, significativamente, el gobierno de Guanajuato interviene, hacen la detención de la mamá del Marro y de los secuaces, de los sicarios del Marro, y las autoridades federales los dejan en libertad. Entonces, ahí exactamente. se puede demostrar cómo una vez más se opera en favor del cártel del Chapito, ¿no? Es decir, y eso es lo que genera incertidumbre. Fíjate que, Luis, a ver si ya normalizamos por ahí el audio con Luis, porque sí estamos ahí con algunos problemas de transmisión. Es que Morelos siempre es difícil, ¿no? Siempre tiene su parte complicada. Adelante, Luis. Gracias. Fíjate que lo que yo también coincido con ustedes es que efectivamente son preguntas que quedan, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que se esté dando pues politismo o dando a los malosos y a la gente que está trabajando, que está haciendo las cosas mejor, en este caso los empresarios, pues están los callan de tal manera pues de que pues, como malos. Primero los bloquean, no hay apoyo, no hay nada, y ahora que ya la esfera de economía ya dice que no hay ningún problema, que hay buena relación con los empresarios y todo, por la realidad es que no. O sea, la realidad es que lo que vamos a vivir en esta etapa es que ante el cierre de muchas empresas, pues los trabajadores van a comenzar a exigir aportes de sus derechos, pero yo creo que el riesgo está en esas fricciones de trabajo y empresa. Yo lo que veo y me acuerdo mucho es cómo se planteaba pues ese cotar muchos amigos a los empresarios para que no pudieran trabajar. Exactamente. José Antonio. Yo lo que veo efectivamente es que mantiene la estrategia López Obrador de un digamos, acercamiento, de una sumisión ante el narco y en contraposición con una actitud muy agresiva, siempre sádica en contra de los hombres de negocios, de los empresarios. Para algunos siempre hay amenazas, para algunos hay negativa a ayudarles. Hay que recordar que hasta este momento no ha habido ningún beneficio, ninguna política clara, específica, de carácter contracíclico que apoye a los empresarios de todos los niveles en México. Lo único que ha hecho López Obrador es ofrecer créditos, fíjate, busca endeudar, ha asumido una postura agiotista de solamente ofrecer préstamos a los llamados microempresarios, pero hasta ahí, pero en cambio no ha habido ninguna actitud sólida, favorable para el sostenimiento del empleo en México, y esto se ha traducido en un incremento muy significativo de la pérdida de plazas formales, como lo ha dado a conocer, como lo ha reconocido el propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, mientras para los empresarios hay amenazas, siempre hay acusaciones, difamaciones y demás, en contraste, para estos grupos del narco siempre hay la mano tendida, ¿no? Siempre está el abrazo, el beso, el arrumaco, ¿no? Y en contraposición no existe el mismo hacia los hombres de negocios. Entonces, esto es sospechoso. Sí, resulta muy curioso, efectivamente, mira, creo que sí vivimos
lo cierto es que en el mundo, el mundo al revés, cuando regularmente se le critica, ¿no? Ahora veíamos, lo comentábamos el programa pasado, hablando de López-Gatell, que cuando se trataba precisamente de darle resultados, de contrastar las cifras, de decirle, oye, está pasando esto, ya lo estás viendo, bueno, pues resulta que ahora el enemigo es el medio que lo critica, ¿no? Cuando en el fondo el problema no lo estás corrigiendo, cuando te dedicas a avalar un trabajo que está siendo cuestionado no solamente por los medios, sino por otros actores, sino a nivel internacional, cuando las cifras de muertos están en el peor momento de nuestro país, y en vez de efectivamente buscar soluciones, corregir la estrategia, tener este diálogo con los gobernadores, incluso, bueno, pues a todo mundo empieza a tachar, a todo mundo empieza a descalificar. Cuando llegó a la presidencia, que porque Felipe Calderón, que ya había estado, no ese sexenio anterior, sino el anterior, ¿no? Antes del anterior, resulta que es el culpable de todo, ¿no? Y luego cuando ya se le acaban las excusas, resulta que el enemigo a vender es el del frente, comenzando por los medios de comunicación o ahora por los empresarios, que finalmente erróneamente ha querido él vender la idea que son los corruptos que no pagan impuesto y con cada uno de los actores que le han demostrado una realidad auténtica, lo que realmente se está viviendo en el país, bueno, pues hay solamente insultos, ¿no? No así para personajes como la mamá del Chapo, que veíamos esta imagen impresionante de cómo, espérame tantito, voy a saludar aquí a mi comadre, ¿no? Cuando dices, pues no puede ser eso, ¿no? Lo mismo pasaba ahora con, oye, pues cómo fueron cómo sacaron a esta señora de su domicilio, qué conscientes son, y retrasan de manera perversa el que puedan llevar las órdenes de captura o de detención, pues convenientemente para quienes, la mamá de uno de los hombres más buscados del país también, ¿no? Del Marro. En fin, ha habido muchas pruebas de que dices, Andrés Manuel, creo que estás metido hasta las manitas en un tema de delincuencia organizada y que, bueno, tú mismo aceptas que liberas al hijo del Chapo. Entonces, vaya problema que estamos viviendo en ese corredor, ¿no? de desarrollo industrial, de generación de empleos, pero también a nivel nacional, cuando vemos que es un gobierno que sigue haciendo agua, que no tiene ya un presupuesto para seguir manteniendo los programas sociales y que evidentemente esto va a comenzar a costarle facturas al gobierno de Andrés Manuel, porque él quiere el poder por el poder, ¿no? Ya vimos que no tiene la capacidad de ser un buen administrador público, ¿no? Sino nada más es llegar al poder por lo que encontremos, ¿no? Por lo que me contaron que había en el poder, ¿no? Es un gobierno quebrado. Es un gobierno quebrado económica y políticamente. Eso debe quedar muy en claro. Totalmente quebrado. Se gastaron el dinero, no tienen ya. Acuérdense que no han podido pagar a todos los empresarios que realizaron obras, trabajos para Petróleos Mexicanos. Algunas de estas empresas ya se declararon en quiebra. 8,000 empresarios, 8,000 fuentes de empleo han quedado al garete. No solamente eso, a los mismos empresarios, Pemex les ha pedido que ya no le facturen, que le hagan el trabajo, pero que no le paguen. Que no facture. Hasta el año próximo. Fíjense nada más, o sea, hay una actitud perversa. Y entonces estamos viendo cómo ya no hay dinero. Bueno, estamos viendo, Luis, incluso cómo no hay medicamentos, o sea, es un asunto que se ha prolongado. Ha preferido canalizar recursos hacia obras improductivas, totalmente producto de sus caprichos personales, como Dos Bocas, como su trenecito Maya, como su aeropuertito de Santa Lucía, en vez de dedicarlo a la modernización del sector salud, en vez de dedicarlo a la mejor paga para médicos y enfermeras y a la compra de medicamentos. Ahora nos sale otra vez con otra mentira, de que no ha comprado medicinas para evitar la corrupción. Y entonces, fíjense qué perversidad de este gobierno, el López Obrador. No compra medicinas dentro de México, sino que prefiere gastar el dinero, dilapidarlo, pagando en dólares, Luis, pagando en dólares o en euros, la compra de medicamentos fuera de México. Si él comprara dentro de nuestro territorio las medicinas, se beneficiarían de empresas mexicanas que dan empleo a mexicanos. Y lo único que está haciendo
al comprar en el extranjero es beneficiar, mantener, privilegiar a las compañías que operan en el exterior. Eso es criminal. Eso es perverso, caramba. Luis Martínez. Fíjate que sí, y eso también, en ese sentido, en este contexto, también lo vamos a ver del siguiente. Bueno, yo lo veo de esta manera, porque ya ayer platicábamos un poco, y hoy hay más público. Ayer vamos a hacer una notita así, muy chiquita, donde mencionaba que ya estaba contra el COVID-19, ¿sí? Que platicábamos con José Antonio, pues, de que se están poniendo de acuerdo quién iba a ser el que iba a quedar como salvador de la humanidad. Ya se está mencionando, ya se está diciendo que esta vacuna, dicen, según la información, que estas vacunas a base express contra COVID-19, que son 2 vacunas experimentales contra el coronavirus desarrolladas conjuntamente por la firma biotecnológica en alemán, Biotech y Pfizer, y que recibieron la designación de regular de Estados Unidos, y eso fue anunciado por las firmas. Y bueno, aquí lo importante también es en cuestiones de fármacos, en cuestiones de medicina, es quién va a ser el ganón. O sea, quiénes son los que van a quedarse con patente de esta vacuna. De entrada, lo que yo veo es el gran, seguramente el que va a quedar como gran salvador de la humanidad va a ser, porque las patadas por debajo del agua, al parecer sí lograron vencer a los chinos para que no la den a conocer, no lo sabemos al tiempo, pero también hay intereses de los fármacos de la industria de la farmacéutica tan fuertes que pues, se habla de un VA que está metido en esto, y al menos, como dice José Antonio, ¿por qué no con la riqueza de los médicos aportar algo? Si nosotros en el constante estar tomando las medidas con este COVID, pues llegamos a la conclusión de que los chicos eran lo esencial, ¿no? O sea, con ese criterio, pues, como la industria farmacéutica a nivel internacional, a nivel nacional, pues pueden favorecer, pueden perjudicar a la humanidad, a los mexicanos, y podemos, se podría abarar, sacar una, pues, lo suficientemente accesible para todos. O sea, no quedarnos con la información como una secretaria de Gobernación, por ahí nos dimos cuenta de que afirmamos que los cítricos eran muy importantes porque ella hablaba en nanomoléculas, ¿sí? Y eso fue lo que, contrastando información a nivel internacional, dices, oye, pues sí, el camino va por litros. Efectivamente, yo creo que ojalá que se pueda tener una vacuna para todos. No, ¿Estados Unidos será el ganón? Yo creo que iba a ser el ganón. Estados Unidos. Yo creo que va a servir para que como salvador de la humanidad, y verlo en perspectiva le va a servir para una elección. La última parte no te la entendí. Sí, yo te decía que sí, que seguramente va a ser Trump que va a presentar la vacuna, porque le va a servir para reelegirse. Le va a servir para quedar bien ante la humanidad, para reelegirse. Para quedar bien. Pues a ver cómo están las apuestas, porque Rusia también estaba haciendo lo suyo, ¿no? Para darle ganón. Es una rebatinga para el que queda como salvador de la humanidad. Pero sea quien sea, pero que ya que ya la ponga, ¿no? Ya estuvo bueno de estar encerrados aquí. Así sí, José Antonio. Te veo con intenciones de que silenciemos a Luis. No es cierto, no, nunca jamás, aunque él haya sido el autor intelectual de que ayer no hayas podido estar con nosotros. Me saboteó. ¿Te saboteó? Sí, claro. Mandó quemar aquí un camión enfrente de mi casa. Ya no, vamos a hacer la guía. Los cables aquí de internet. Vamos a hacer la quiniela. Hay que hacer la quiniela. Yo digo que Trump es el ganón. Yo digo que Trump va a ser el ganón. José Antonio, ¿tú quién crees que va a presentar?
Miren, a ver, yo creo, bueno, a ver, en realidad los gobiernos en sí no realizan este trabajo, sino que Exactamente. llevan a cabo todas las investigaciones, los experimentos, las pruebas, son las empresas, son los grandes laboratorios que son particulares, algunos de ellos europeos, algunos de ellos estadounidenses. Y yo creo que hay también hay un jaloneo, porque muchos están diciendo, bueno, vamos a patrocinar, los gobiernos a patrocinar estas investigaciones, vamos a presentarlas. De hecho, Donald Trump, si ustedes lo recuerdan, ha buscado, ha promocionado dos medicamentos contra el coronavirus, pero sin embargo, los grandes intereses de los grandes laboratorios, porque hay que decirlo también, es un gran negocio, ¿no? Entonces se han opuesto y han dicho, no, esos medicamentos no sirven. Pero la verdad es que se ha demostrado que sí sirven, sí contienen. Entonces, hay un gran negocio detrás de todo esto, negocio político y negocio económico. Entonces, Económico. yo creo que lo que hay detrás de los gobiernos, lo que buscan es pararse el cuello del trabajo que están haciendo los grandes laboratorios con fuertes inversiones para patrocinar la salida de una vacuna que entonces haga promover a un gobierno o a otro, a un presidente a otro, y a un sistema político o a otro, ¿no? Oigan, a mí me gustaría preguntarles, ya curiosamente, Lozoya, este exdirector de Pemex, ya dijo que mágicamente va a hablar, va a cooperar con las autoridades, ya digamos que ya dio su venia para que lo puedan extraditar a México. Yo pensaba que esto se negociaba entre las autoridades, pero ya veo que hay que pedirle permiso al delincuente o al presunto delincuente para no adelantar vísperas, ¿verdad? Para ver si quiere venir a México, o saber si quiere que aquí lo puedan interrogar y que pueda pues soltar, según lo que el gobierno mexicano ha dicho, que sabe y que es un personaje clave en todo este tema para desenmarañar todo este nivel de corrupción de alguien que no se atreve a nombrar, que eso hay que decirlo en las conferencias, nunca habla de Enrique Peña Nieto, nunca habla textual de mí, de quién me antecedió en la presidencia. Es muy prudente, es muy cuidadoso el presidente de la República cuando se refiere a pues hablar de el sexenio con la peor corrupción hasta el momento que ha habido en los últimos años, ¿no? Ya está negociado. Esto es una parte para ayudarlo Exactamente. en el 2021. Ya todo es con visión electoral, ¿no? Pues pareciera que sí, sí, pues yo estoy convencido de eso, porque las piezas se van a mover de manera que eso indica que sí. ¿Por qué? Porque partamos del hecho, ¿sí? Peña Nieto llegó a un acuerdo con él, y seguramente fue ¿sí? ¿Por qué? Los hechos está afectando solamente al nivel de abajo. Con ello va a justificar su combate a la corrupción. Va a llegar hasta cierto nivel nada más, digamos, ¿cómo se llama? La captura de los delincuentes, va a ser hasta cierto nivel. Sí, porque estuvimos con Rosario Robles. Ella fue la que pagó todos los datos de ahí. Ya no pagó. Entonces se supo, al menos entendido en las columnas, que después de la de Robles pagó por ahí merodeado en palabras y después de eso ya no pasó ya nada. La que está pagando todos los patos es Rosario, y esto sí, seguramente va a pasar lo mismo. O sea, detienen a alguien, ya negociaron a qué nivel, qué es lo que se va a cuidar, no va a pasar más. O sea, no llega a Peña Nieto, ¿sí? Perfecto, pues así que queda el tema ahí. ¿Con qué cerramos, José Antonio? Creo que es ahorita para ir cerrando, digamos, esta mesa de Hablemos al Grano, pedirle también a nuestros amigos que se han estado conectando, ya tenemos ahí como variedad para que se puedan conectar, puede ser a través de Facebook, en la cuenta de Al Grano MX, pueden ahí seguirnos, o bien pueden entrar directamente a algrano.com.mx, ahí estamos también transmitiendo en vivo, o bien desde mi página personal, digamos, que es galindoenlinea.blogspot.com, ahí también pueden conectarse, ya estamos transmitiendo en vivo, y bueno, pues ahí para que tengan todas las opciones para seguirnos, para comentarnos,
para, como dicen, confrontarnos con los datos y la realidad que quizás se nos está yendo. Y bueno, pues en este espacio de diálogo abierto, por supuesto que queremos ir generando con ustedes, más o menos en esta tardecita, ya que terminaron de comer, o ya que dicen, bueno, despuesito de estar con usted, con los de Hablemos al Grano, nos vamos a comer, en fin, a continuar con nuestras actividades, que tengamos este espacio de reflexión, de análisis, pues también de colaboración para, finalmente, para encontrar la verdad, para entender los panoramas que hoy nos están presentando en nuestro país y en el mundo. Pero bueno, pues ahí, para ir cerrando, José Antonio Pérez Stuart. Que no nos dejemos ir con la finta de que el gobierno de Peña Nieto fue el peor. El peor en materia de corrupción es el actual. Tan es así que en los 2 años que lleva en el poder, más del 70% de los contratos se han otorgado de manera directa, es decir, sin licitación alguna. Y consta en actas de que se han beneficiado a los grandes amigos de los funcionarios en turno. La persecución que ha habido contra el ex dueño de Altos Hornos de México, el señor Ancira, al único que ha beneficiado es a uno de los hombres que se ha ligado con López Obrador, que es al presidente de Banca Afirme, quien, curiosa significativamente, se ha hecho ahora de la empresa de Altos Hornos de México. Y Afirme, hay que recordarlo, fue el banco utilizado por López Obrador y Morena, dizque para ayudar, para montar un fideicomiso, dizque de ayuda a los damnificados del sismo. Y sabemos que esto no operó así. Y ahora este mismo hombre es el que resulta que se ha quedado, acaba de comprar Altos Hornos de México, empresa que tuvo que ser vendida, pero que era presidida por uno de los perseguidos de esta administración. O sea, todo es bajo consigna y ya hay corrupción evidente. Esta película cada vez más se repite si nos remontamos a los años. Que ha hecho dos versiones seccionales, una sola para volverla a aplicar ahora en este neoecheverrismo, ¿no, José Antonio? Así es, completamente. Es lo que está sucediendo. Acuérdense nada más que durante el gobierno de Luis Echeverría, un empresario, Eugenio Garza Sada, había comprado ya una cadena de periódicos, la cadena García Balseca, que era productora del Sol, de los Soles, y ya habiéndose cerrado la operación de compraventa del coronel García Balseca con Garza Sada, significativamente después de que se hizo la firma, y es que intentan secuestrar a don Eugenio, lo asesinan. En la guerrilla, la Liga Comunista 23. La Liga Comunista, exacto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se deshace esta operación y, curiosa significativamente, la cadena García Balseca pasa a ser dirigida por el exsecretario de Hacienda del propio Luis Echeverría. Mario Moya Palencia era el director general, fíjense nada más, y luego fue entregada a un hombre muy cercano al propio Luis Echeverría, que eran los Vázquez Raña. Exactamente. Luis Martínez, vámonos despidiendo. Está muy serio, Luis. No, si no quiere tampoco, ¿eh? Si no que no hemos tenido ahí algunos detallitos con el audio de Luis Martínez, con la imagen. Oye, José Antonio, con la actitud de Luis Martínez, ¿no? Con la actitud que ha sido la más renuente en este programa de Hablemos al Grano. Es que se quedó meditando. Se quedó analizando el tema. Luis Martínez. Es que yo no te asesoro, yo aquí me... En éxtasis. Fíjate que para mí me gusta la conclusión de José Antonio, porque sí, no, es mucha luz que alumbra, ¿no? Y la verdad que sí, vale la pena compartir con ustedes, con nuestro auditorio, lo que nosotros buscamos a través de este análisis es plantear desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, esta realidad que necesitamos interpretarla. Necesitamos aprender lo que realmente se está jugando, que es el futuro de México, y que hay la posibilidad de revertir todo esto que estamos viviendo. Es lo comentaba al inicio del programa, que creen primero las necesidades y después dan la solución
pero son muy caras, son muy costosas. La verdad, no vale todo ese sufrimiento, todas esas muertes que se pudieran evitar y no tienen escrúpulos para aplicar las estrategias que necesita hacer, que estamos viendo que son estrategias electorales, ¿sí? Y que esto puede cambiar. Va a cambiar porque estamos teniendo nosotros una visión de los hechos que estamos compartiendo y que seguramente vamos a contagiar a más personas, invitar a nuestro auditorio que pasen la voz. Aquí va a encontrar información, va a encontrar hechos reales y que una interpretación justa estamos haciendo para poder compartirla con nuestro auditorio. Exactamente. Señores, agradecerles que hayan estado en este ratito en la mesa de Hablemos al Grano, invitarlos para que se conecten nuevamente. Quizá mañana como tenemos, hay que decirle también al público, como tenemos a las 4 talentos que suman, yo les pediría que estén por ahí un poquito antes, por ahí de las 3 de la tarde, para que podamos también actualizarnos en los temas que día a día van surgiendo en esta realidad política que nos ha tocado vivir. Creo que muy interesante porque saben que tenemos en la mesa a dos grandes expertos que evidentemente nos ayudan a recordarnos lo que ha pasado, los errores que ha habido también en los anteriores sexenios, en la historia, digamos, de México y cómo podemos también generar este tipo de oportunidades para también tener un panorama mucho más completo en tema de análisis. Información, la verdad es que hay en cualquier lado, ustedes entran a otros sitios que para qué les decimos, pero realmente el análisis serio, lo que queremos verdaderamente ponerles en la mesa, en esta mesa de Hablemos al Grano, es esta capacidad de análisis que de verdad en pocos lugares lo van a encontrar. Yo prácticamente les podría decir que no lo van a encontrar en ningún lado, solamente aquí en Al Grano MX. Gracias, José Antonio Pérez Stuart, Luis Martínez Alcántara, nos vemos mañana por ahí de las 3 de la tarde. Buenas tardes, que les vaya bien. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Oye, hay que decirle que ya no sea tan cortado a Luisito, Muchas gracias. Gracias, vámonos.